buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y empezamos hoy con dos escritoras argentinas que están acá conmigo. Que vamos a hablar de sus nuevos libros, porque las dos tienen nuevos libros y bueno, de otros temas que seguramente surgirán. Selva Almada, El mono en el remolino. Gabriela Gavesón Cámara, La aventura de la China Iron. Iron es fierro. La China, la mujer de Martín Fierro, en inglés. Ya nos va a contar por qué. Sí. Empecemos con El mono en el remolino, que muchos de ustedes deben saber. Son los diarios o notas del rodaje de la película Sama, de Lucrecia Martel, que la producción, ya lo habías contado acá cuando viniste el año pasado, que te habían contratado para hacer esto. Ir a la filmación. Sí, en realidad la invitación fue ir a la filmación y escribir un libro, el libro que se me ocurriera sobre eso. Así que era una invitación bastante abierta. Totalmente abierta. Por eso también me dio ganas. Idea, no es lo común, ¿no? Que No es común en Argentina, por lo menos no sé si hay otros diarios de rodaje, más allá que esto no es un diario de rodaje, pero digo, como esta experiencia de un escritor o una escritora que vaya y escriba después sobre eso. Creo que, no sé tampoco si hay de directores argentinos que hay uno de Mariano Ginás, creo que él mismo lo escribió sobre una película creo que son es una especie de cuaderno de notas, me parece, de historias extraordinarias. Sí, de la película Historias Extraordinarias. Creo que está ese libro, pero después creo que no hay muchas experiencias similares. Y bueno, y menos de alguien que no tiene nada que ver con la película, como en mi caso. ¿La conocías y que tengo poco que ver con el cine. Sí. La conocía, Lucrecia la había conocido hacía un tiempo atrás y bueno, un poco también por eso ella sugirió mi nombre. Ella fue la que sugirió, ¿no? Sí. Hablando sí. de eso, ¿vieron Sama? ¿Viste Sama, Gabriela? Sí, No. Yo la vi. ¿No la viste? ¿Pero por qué esa cara que hay? Porque es como un papelón, todo el país fue a ver Sama. Yo no. sé. Mucha gente. Mucha gente la vio y yo lo dije, a mí me pareció excelente la película, pero he visto muchas críticas muy negativas también, ¿no? Con esa cosa muy argentina de o es maravillosa o es sí. un Les agarró un Boca River total. Ahora con Sama. Sí. Es imparable, ¿viste? La pasión por la discusión inútil. Por la bipolaridad al pedo. Por la bipolaridad. Me parece que sí. No vi la película, pero leí este libro que es bellísimo. ¿Leíste el libro de Selva? Sí. Y leíste Sama, obviamente. Sí. Me gusta más el libro de Selva. ¿Te gusta más el de Selva que Sama? Sí, es verdad. Bueno, yo también me alegro cuando pasa esto, que se filma una novela argentina, porque tiene otra difusión la novela, ¿no? ¿Quién se acordaba hoy de Sama? Y con esto mucha gente supongo que está leyendo Sama. Y ojalá, Di Benedetto ojalá en general. Sí. Y claro, Di Benedetto, por supuesto. Acá hicimos hace un par de semanas toda una mesa hablando de Di Benedetto, ¿no? Y de la historia personal también de Di Benedetto. Bueno, ¿y cómo resultó Y bueno, nada, yo fui ahí, estuve, no estuve todo el rodaje, sino que iba unos días y volvía, pues fue un rodaje largo. ¿Dónde fue exactamente que filmaron? Es que fue en varios lugares, en Formosa, en Corrientes, un poco acá en Buenos Aires y en Chascomús. Y bueno, después me tomé unos meses para ver qué hacía con qué tipo de libro hacía. La verdad es que no tenía mucha idea. Por un lado estaba esta invitación súper abierta que era estimulante porque podía hacer lo que quisiera, y por otro lado era, bueno, pero ¿qué es lo que quiero hacer? ¿O qué es lo que puedo hacer con esto? Y bueno, y después empecé como a trabajar sobre las notas que había tomado, sobre cosas que me habían interesado mientras había estado ahí, entrevistas, había hecho muchas entrevistas, entonces bueno, de grabar las entrevistas, escuchar, leer, ver qué sé yo, a veces tenés 30 páginas de entrevista y solamente te interesa un párrafo. Seguro, claro. Entonces un poco ahí empecé a trabajar sobre la idea del fragmento, de la cosa más tipo, no sé, viñeta o impresiones, está bien, más que textos largos. Pero ¿sabes qué? La sensación que yo tuve, tiene el clima de la película, te transmite el mismo clima que uno ve en la película. Ajá. Y eso no es fácil, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque yo vi la película ahora después, como todo claro, el mundo, así claro, que bueno, pero mientras estás viendo cómo se filma una película no tenés ni idea de cómo va a ser esa película. No. Así que bueno, que haya como están todos esos esa cosa. personajes que aparecen como extras o actores, Sí, algunos bueno, en la claro, película.
película sí. y ya entrevistaste a muchos de ellos. Sí, sí, sí. Estas tribus, ¿no es cierto? Sí, bueno, trabajaron con Pilagás, guaraníes, había de distintas etnias. Están contados los Y castings, por ejemplo. sí, es que eso bueno, a la jefa de casting, Verónica Souto, con ella hablé mucho, además que me cae súper bien, es una mujer que trabajó muchos años haciendo documentales en Inglaterra, entonces tenía como mucha experiencia en trabajar con personas que no son actores profesionales. Ujú. Y ella estuvo mucho tiempo antes del rodaje conectándose bueno, con estas diferentes comunidades y metiéndose mucho, y es una persona muy amorosa y muy comprometida. Entonces ella tenía muchas historias que me parecieron geniales cuando me las contaba, y bueno, muchas las escribí. Están acá, Ujú. sí. Sí. Y bueno, y después era lo que, qué sé yo, lo que yo vi y me interesaba por cosas que me interesan a mí en la vida, digo, más allá de, me interesaba más ver cómo impactaba el rodaje en alguien que no era actor, que no le interesaba probablemente la actuación, que lo estaba haciendo como un trabajo. Claro. Alguien que probablemente no vea cine o vea muy poco cine, o el cine que ve lo ve en la computadora y no en un cine, en la gran pantalla. Bueno, como ese tipo de cosas me interesaba ver qué pasaba con eso, y un poco eso es lo que está después en el libro, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué le eligieron a Selva, no? Ella tiene las novelas como, por ejemplo, que se El viento que arrasa, donde es protagonista el lugar. Bueno, el lo que está paisaje, pasando, también me interesó mucho el paisaje Y porque bueno, todo eso que está sí. en tus libros, ¿no? Y acá. Y eso, claro, yo sabía también un poco antes de ir que eso iba a estar muy presente en la película, digo que el escenario iba a ser una parte importante. Ujú. Y bueno, y después también aparece en el libro, porque siempre es lo que me gusta mirar, lo que me gusta contar, qué sé yo. Las aventuras de la China Iron. Toda la primera parte me pareció desopilante, el juego justamente con el inglés. El tema, es difícil de contar si yo digo de qué se trata. La China Iron es la mujer de Martín Fierro. La ex mujer ya para cuando La empezamos. exmujer, para empezar a contar. Cuando a Martín Fierro se lo llevan, Ella se siente Ella- muy contenta. claro, ahí empezamos las diferencias. No se siente abandonada, se siente liberada. Y empieza su propio camino. Sí, aparte Se va. empieza a ser la nena que es, a Mm. jugar, a hacer una vida de nena. Tiene 14 años. Tenía 14 años, sí. Ujú. Ahora, vos partís siempre, digo, en este caso es el Martín Fierro. Tomás un libro, lo intervenís, porque todo el tiempo estás jugando con la idea de lo que sucede en el Martín Fierro. En la segunda parte aparece José Hernández también como personaje, ¿no? Ujú. Digo, es un contrapunto al otro Martín Fierro, y aparte todo, pienso yo, una elaboración sobre un texto canónico, ¿no es cierto?, de la Argentina, como es el Martín Fierro. Y sin lugar a dudas es una especie de lectura de Martín Fierro. Sí, es un poco como lo que hizo, no sé, Christa Wolf con Cassandra, que toma ese personaje que no tiene voz y le hace hablar. Y bueno, que es un recurso muy frecuentado en la literatura, ¿no? Es algo Sin que se duda. hace y que puede ser muy lindo. A mí me resulta muy atractivo. Y una lectura de Martín Fierro a mí me permitía hacer también una especie de lectura de la Argentina, de un modelo de país, Ahí de otro está. posible. Y aparte, en toda la gauchesca no hay una mujer que tenga un punto de vista propio. Y también me pareció como muy interesante pensar, ¿y cómo lo podía pensar una chica? Todo esto, ¿qué pasa? Hay que decir que la China es una chica muy particular, así que tampoco puedo hacer generalidades. Pero Muy particular, pero aparte yo pensaba, digo, ¿por qué Gabriela la pone a la China? Es rubia, ella no conoce sus orígenes, no. fue abandonada, Ujú. la adopta una mujer que la maltrata durante toda su infancia, pero digo, es rubia, en un momento se desliza que pudo haber sido hija de una prostituta extranjera que andaba por ahí. ¿Por qué la pones rubia? Porque toda la primera Porque no parte... es de ahí, ¿me entendés? ¿Por qué la pones como una extranjera ahí? Porque toda la primera parte del libro
Y también por eso el título, ¿no? Por eso Iron en el título. Sí. Es una especie de hacerse cargo del amor al imperio. Porque uno al imperio lo rechaza, pero también le encanta. Yo puedo decir, ay, qué mal lo que hace Estados Unidos en no sé dónde, y después tengo un iPhone y me babeo por el iPhone nuevo, etcétera, etcétera. Eh, y como una cosa de hacerse un poco cargo de la anglofilia argentina. Me divertía, me estimulaba. Me resultaba interesante pensar eso en términos, no son realistas, porque no es realismo esto, Para pero nada. sí hay algo realista en la apreciación de la anglofilia que tenemos, a pesar de Malvinas y a pesar de todo, lo tenemos. Si querés, como una especie, tal vez de síndrome de Estocolmo, no sé cómo, pero nos gusta, ¿viste? Y Bueno, nos marca mucho, ¿no? nos marca mucho, y esa relación, bueno, la China descubre el mundo en la carreta de una inglesa. Esa parte me parece extraordinaria. Cómo va descubriendo, porque el mundo de la China era eso, lo que conocía, la toldería, y no la sacabas de ahí. Con los ojos de esta inglesa que la rescata y se la lleva en su carreta, una flor de carreta, debo decir además. Una carreta bien provista. Muy provista. Sí. Y los cuentos que le va haciendo, ella va descubriendo el mundo. Todo el mundo, el África, qué sé yo, Inglaterra, por supuesto, pero todo lo que pasa fuera de la toldería, digo. Y Claro, todo todo el eso, resto del como es mundo. contado gran parte en inglés, ella le pone las palabras en inglés. Son las palabras que le transmite la otra mujer. Y el juego que se da ahí entre lenguas está muy bien, es muy interesante y muy gracioso, partiendo de la base del nombre de ella, pero desde ahí todo, ¿no? Es que ella conoce el mundo a través de los productos manufacturados ingleses. ¿Viste? Lo Claro. primero que da es té, Sí, sí. sí, y ella lo toma como a ti, para ti, como una cosa, una ceremonia de darle al otro. Pero entonces ella pregunta, ¿y qué es el té? Es una hierba, ¿y esa hierba dónde crece? En la India. ¿Y la India Y qué así es? vamos. Y bueno, y ahí sigue, 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 y así conoce, empieza a saber lo que es el planeta. Ujú. Empieza a saber que empieza a saber que hay continentes, que hay océanos, que hay Que hay de todo, de todo. descubre, qué sé yo, Jirafas, jirafas. chinos, Sí, claro, y también los objetos, las comidas, los olores, ropa. de la ropa. Ella empieza a cambiar su propia forma, ¿no es cierto? Esta inglesa le da ropa, empieza toda una Sí. historia, Es muy plástica la China igual, ¿viste? Cambia bastantes veces. sí, de todo cambia, todo el tiempo. Digo, de dónde saliste para hacerla? ¿De dónde partiste? ¿De qué imagen partiste? ¿Cómo empezó? Mira, empezó porque hace unos años me invitaron me dieron una beca en la Universidad de Berkeley de California para ser escritora residente, que es una cosa muy agradable porque lo único que tenés que hacer Es es ser, escribir. qué sé yo, ni siquiera nadie se fija si escribís o jugás a las bolitas o tomás Ah, vino o no tenés que entregar nada. nada, nada. Pero como única contraprestación tenés que dar un taller 2 horas por semana. A mí eso me ponía muy nerviosa, no sabía qué darles a esta gente, viste que son académicos, que estudian mucho. Y ¿Y qué estudiaban ellos? literatura ¿Literatura? latinoamericana en diversas. Y, y pensé, bueno, puede ser una especie de seminario de narrativa en verso. Narrativa en verso en Argentina es gauchesca. Entonces puse a leer un montón de gauchesca y paralelamente yo estaba en pareja con una artista que se llama Silvana Lacarra, cuya familia vive en el campo. Entonces estaba yendo mucho, mucho, mucho al campo. Mm. Y veía ese paisaje. Estaba como bastante impactada porque para mí el campo era algo que daba al costado de la ruta. No era un lugar en Está sí tan mismo. contado aquel paisaje. Está tan contado, de una manera tan poética además. Quería hacer eso. En la sí. primera parte sobre todo, ¿no? En la segunda es otro paisaje. Es otro paisaje, sí. Ahí entra la subjetividad de cada uno. A mí me llegó más al corazón la primera, ¿no? Está tan contado. Es épico ese viaje que hacen. Y Con eso- un perro. Se van como incorporando personajes dejados de lado por la vida y que se van subiendo a esa carreta. ¿Carretas es eso? Sí, correcto. No sé, es lujosa la carreta, tiene de todo porque esta inglesa estaba preparada para la travesía y lleva de todo en la Ella se iba a hacer carreta. cargo de una estancia junto Claro. con su marido, así que Sí. llevaban cosas, habían dejado. Sí, que también eso es parte de la nada porque la estancia no existía o los papeles no estaban.
Es un Básicamente poco- era tierra no conquistada todavía. Era tierra no conquistada. Todo eso mezclado con los peligros de salir así a campo traviesa, los huesos que aparecen inquietantes y todo lo demás, ¿no? Los cambios, las tormentas, todo eso me parece que es, no sé, está muy logrado. Bueno, me alegro. No, Trabajé bueno, mucho no, en lo eso, digo, sí. trabajaste en Trabajé un todo montón, eso. sí, me importaba mucho el paisaje, Y la la luz. lengua, la luz. la luz. Para mí el paisaje de La Pampa es el cielo, la luz. Sí. Entonces me interesaba mucho contar eso, la luz, el paisaje y los vínculos amorosos que se dan entre todos los personajes, incluidos los animales. Sí. Genera como una cosa de amor ahí contenida y que fuera como Y de... de cuidado, ¿no? Porque Sí, sí, de amor en es sentido... una cosa muy adversa, digo. Ujú, Mm. sí, sí, cómo puede florecer el amor aún. Vos decías, no los queremos, pero nos gusta y todo eso. Cuando cuentas lo de Berkeley, que se va no sé cuántos meses y no te piden nada, que estés ahí, ¿Y cómo no los vas a querer? ¿cómo no los vas a querer? Sí, Decís te vos, hacen cosas, viste, que no terminas estamos queriendo. ¿Qué vas a hacer? acostumbrados, ¿no? ¿Cuándo fue el año pasado? ¿Te No, fuiste? eso fue en 2013. Mm. En algunas novelas incorporás la cumbia villera, yo me estoy acordando, ¿no? Sí. Toda la cultura popular, y acá también entra, digo. Entra, claro, de otra manera, porque ya es la gauchesca lo que está entrando, ¿no? Sí, Eh, hasta te animás a hacer unos versos por ahí. En me gaucho. animé a hacer unos versos. Tipo Martín Fierro, pero no. Porque también se reproducen estrofas del Martín Fierro acá. Algunas poquitas, son más las que inventé que las que Sí, se hay reproducen. páginas y páginas de las inventadas. Mira, justo abrí ahí. Sí, ahora no me va a salir 2 veces. Pero sí. Ujú. Bueno, hicimos acá el mes pasado, a raíz de todas estas cosas que el informe de la Cámara del Libro, ustedes se deben acordar, la baja en las ventas de libros, etcétera. Hicimos acá una mesa, vinieron editores y se habló de ese tema. Y en ese momento yo no invité escritores porque la verdad que no lo pensé como un tema de la industria. Y la noche antes recibo un mail con una solicitada de escritores que dicen que se quieren incorporar a esa discusión. Y digo, ay, ya no teníamos tiempo. Lo dije acá al aire. Bueno, eso surge, un grupo que se llama Unión de Escritoras y Escritores, donde está Selva Almada en el grupo fundador, y después y hay una larga lista de adherentes y está Gabriela también. Entonces aprovecho que están hoy acá y me gustaría hablar un poco de eso, porque fundamentalmente lo que están ustedes reclamando, y creo que con justa razón, es participar en las discusiones sobre las políticas del libro, etcétera, porque no hay libros y no hay autores, ¿no? Es tan Claro, básico es como que es muy frecuente esto que te pasó a vos, Claro, esto yo de que convocar una mesa para hablar de la obviamente, industria y y no entran los y escritores. no convocar a escritores. Y en general en todas las movidas que se hacen están invitados los editores, hasta los imprenteros, creo, pero nunca el escritor, que es bueno, es una parte, es casi la parte donde empieza el proceso Es la de un parte libro, donde empieza, digamos. eso creo que no se puede discutir. Sin Me parece que escritores no hay sin, libros. sin escritores, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, es un olvido muy común y un poco nos juntamos. Esto en realidad surge a raíz de una discusión que empieza en Facebook, así un poco, digamos, en ese medio que parece tan banal, empieza una discusión a la que se suman varios escritores y algunos editores y demás, como para empezar a plantearnos el papel de los escritores dentro de la industria y por qué los escritores somos un poco el último orejón del tarro a la hora de a quienes les tienen que pagar, digamos. Porque si yo no me equivoco, estas discusiones previas a que se arme el grupo, lo que hablaban era también de las editoriales independientes, que tanto las fomentamos y tanto decimos lo importantes que son, porque permiten que se publique a otros autores, etcétera, pero que por ahí A veces son irregulares. son irregulares en los pagos o ese tipo de pagos. cosas. Que digo, Así bueno, surgió, también, digamos, no surgió, sí, y un poco, y eso me parece que ha sido una mala interpretación. Por ahí los editores, sobre todo los editores independientes, lo tomaron un poco como un ataque. Y en realidad, por supuesto que nosotros sabemos que la literatura argentina actual es tan diversa y tan vital, también gracias a la editorial independiente. En gran parte, Porque si sí. solamente dependiéramos de los dos grandes grupos, Planeta y Random, para publicar,
habría lugar para menos escritores y para menos obras. Ustedes dos sin duda publicarían igual, porque acá los libros estos que tengo acá... Bueno, pero las dos hemos Pero empezamos publicado en en editoriales muy independientes. chicas y Mar Dulce y Eterna Eterna Cadencia. Cadencia. Hemos Igual yo- tenido igual experiencias muy afortunadas. Son Por supuesto, dos es que- editoriales geniales. ¿No? Mar Dulce y Eterna Cadencia. Sí, no, Es- no son o de las sea, que se olvidan de pagarle a sus autores. Ni mucho Claro, menos. no. El tema a mí Eh, me parece que es, digo, se sabe que la literatura dinero no da a los autores, por lo menos No. No. muy pocos pueden vivir de su trabajo, casi ninguno. Entonces, está esa cosa de, bueno, ser publicado ya se vive como un gran logro, ¿no es cierto? Es que a veces Entonces- también pasa eso, como es difícil publicar, más allá de que ahora es más fácil publicar que hace 10 o 20 años atrás, igual sigue siendo difícil hacer un libro, publicarlo, Sin duda. que Es mucha hacerlo más la cir- gente que no publica y escribe. ponerlo a que- circular, que pase algo con ese libro, que no sé, que los suplementos le dediquen un espacio. Digo, es arduo. Pero sobre lo arduo que es todo, si además cuando se discuten cosas importantes como el futuro del libro, como una ley del libro, como qué pasa con la industria, o la crisis de la industria en estos dos Sí, últimos ¿qué años. medidas tomar para estimular, no es cierto, Claro, ahí el está. libro, la Entonces lectura? cuando se juntan o nos juntamos para hablar de esas cosas, que se olviden del escritor, bueno, eso es un poco un olvido bastante desafortunado. Entonces, un poco la idea de la unión es pensar este tipo de cosas, bueno, pensarnos a los escritores como trabajadores también, no como iluminados, tocados Claro, por un artistas, rayo. claro. Bueno, sino que también somos trabajadores y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer tanto como para acompañar los procesos de la industria editorial, como para defender nuestro laburo y el de los que vendrán? Por ahora, ¿qué hicieron? ¿Sacaron esa solicitada? Por ahora sacamos la solicitada, que era también una manera de llamar un poco la atención sobre el tema. Ahora en breve vamos a tener una reunión con algunos editores porque justamente nos parece importante charlar con ellos y pensar esto juntos, no solamente nosotros escritores pensando qué hacemos con el libro. No, más bien, claro. El El tema también es... También cómo se sostiene una industria en un mercado tan chico como este, si no hay apoyo del Estado, entonces ¿qué se puede pedir al Estado? También el papel del Estado, que es Muy fundamental. importante para todos Por los sectores supuesto. de la industria. Después nosotros como trabajadores, vos te tenés que anotar como monotributista en la DGI. Sí. No tenés rubro. Yo me acuerdo mi perplejidad, tuve que llamar a una contadora, no sabían qué meterme. No hay nada ni no. que se le acerque. No hay nada que se le acerque No, de nada. trabajador No de existe la palabra. Claro, no o existimos sea, no así. existe el ítem escritor en el monotributo. Joder. Qué sé yo no sé, creo que estoy como servicios culturales. por Yo una creo que cosa sí, yo así, también. claro. Servicios Que es lo culturales, más- qué sé yo, que te armo eventos también. Servicios Sí, culturales claro, de de todo. que- Es como bastante raro. Sí. Y después, bueno, es un momento muy difícil para el trabajo en general, ¿no? Pero ser considerado un trabajador también es muy importante porque te da ciertos derechos. Está la noción de que un trabajador tiene que jubilarse alguna vez en la vida, porque por ahí no podés escribir hasta los 90 o hasta cuando sea No, que te vayas a seguro. morir. O sea, hay un montón de cosas que no están tenidas en cuenta, pero una política editorial, una política del Estado que ayude a la industria editorial es importantísima porque es un mercado muy chico. Ujú. Y sin embargo, tan pujante y tan rico y tan lleno de Y gente. tan fundamental para un país, además. Fundamentalísimo. Simbólicamente es importantísimo. Claro. Y Entonces además tenemos que verlo desde ahí. Ahora hay una cosa que, sí, ya me tengo que ir al corte, pero digo, yo hace tantos años que cubro todo esto como periodista. Hubo otros intentos en otros momentos, donde falla es desde dónde la representatividad, o sea, desde qué organización que nuclea a los autores, uno puede ocupar un lugar en estas discusiones. Y eso falta, eso no hay, o hay varias en este momento, porque está la SADE, la CEA, ahora están ustedes, o sea, entonces, ¿desde qué representatividad alguien puede ir? Es un tema muy importante que hay que resolver. Es que evidentemente es algo muy difícil de lograr y de hecho no muy sé si difícil. nosotros lograremos algo en ese sentido. Porque digo, si lo pensamos, la SADE es una institución que tiene
por lo menos 100 años, sino más. Y sin embargo no ha logrado tampoco Lo intentaron esa en un momento, me representatividad. acuerdo, en el principio de la democracia, la SADE quería una representatividad y, por ejemplo, tener injerencia en como es Argentores o Sadaí, Claro. que en los Sería cobros de... genial Sí, que algo así como un existiera. Bueno, sindicato. pero eso no se pudo hacer, muchos escritores no estaban de acuerdo con eso, porque la SADE se hubiera quedado con un porcentaje, como hace Argentores. Claro. Y entonces es muy difícil porque los escritores, por su propia naturaleza en general, son muy individualistas. Sí, es que sí. Entonces es muy También difícil la pasa gremia. eso, bueno, cada uno arregla lo que puede con sus editores, con Claro, lo con más que sus puede. trabajitos. Sí. Pero bueno, también quizá eso, venga bien empezar a mirarnos a la cara, a charlar de estos temas, Me a dejar parece un poco fundamental, me parece la importante. individualidad de lado y ver si como colectivos y como grupo somos muchos los escritores en Argentina. Un y los montón, escritores- un montón. Somos un montón. Y aparte, bueno, qué sé si en yo. algo se puede decir, creo yo, Argentina potencia sin ironía, Es con la es en literatura. la literatura. sí, Creo sí. que nada más. Bueno, tenemos grandes músicos, grandes artistas plásticos. Yo Es creo que cierto. todo Bueno, lo que es sea que el sí, arte, en la el- cultura de la sí. Estaba Argentina. pensando fuera del arte, cuando Sí. decía nada más. Iba a hablar Claro. de fútbol ahora. Ni Bueno, siquiera en el fútbol. ¿viste? Ahora ni siquiera, Ni en, el siquiera en el fútbol. fútbol. Pero esto sin duda lo tenemos. Y el Sí. valor simbólico que tiene es enorme y merece toda la atención. No sé, hay países que lo tuvieron siempre muy claro. En la Argentina no, No. fue así. No, y además, o sea, no fue así, y cada vez parece que va a ser, hay menos probabilidades de que sea así. Y Y bueno, eso, la verdad se es que nos tienen que preocupa. poner ustedes y tratar de ponerse de acuerdo, nuclearse y ser un sector que se siente en las discusiones, ¿no? Ojalá, Sí, ojalá. que sí. Ojalá, bueno, sería genial. cualquier novedad desde acá vamos a estar cubriéndolo y siguiendo el tema porque me parece muy interesante. Pero mientras tanto, señores, El mono en el remolino, si usted fue a ver Sama, lea este libro porque completa la experiencia, ¿no es cierto? Totalmente. Y si no la vio y quiere leer el libro, también puede hacerlo. Está muy bien escrito, como siempre, Selva Almada. Y Gabriela Cabezón Cámara, que toma el Martín Fierro, lo reescribe como con toda la libertad del mundo, debo decir. Y acá está, Las aventuras de la China Iron, acuérdese. ¿El nombre completo cuál era de la China? Josephine, ¿cómo era? Se llama China Josephine Star. Star Iron Tararira. Ah, Tararira no me mejor. acuerdo por qué, pero Star era por el perro estrella. Sí. Y Tararira Tararira, por su unión con los... Cuando digo, es pensar otro proyecto de país, reescribir a Martín Fierro, la unión con los pueblos indígenas, con los indios, es muy importante en este libro. Hay una unión amorosa y muy fuerte acá. muy fuerte, y bueno, eso como... Era pensar otro país, donde no era un país atractivista, donde solo se puede matar para agrandar, por ejemplo, las fronteras de la soja, de la minera o esas cosas Ah, lindas. claro. Bueno, este es un mundo utópico, idílico. Ella se da el lujo de armarse el mundo que le gustaría. Para Y eso acá escribo. para eso escribe. Acá lo tenemos. Me voy al corte, sí. Miren las señas que me hacen. Gracias a las dos por haber venido. Gracias a vos, Un Cristina. placer siempre acá. Y quiero más novedades con esto de la unión de escritores y escritores. Vamos a ¿Cómo no? Ya volvemos, no se vayan.